Amado Padre Celestial, bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Porque tú eres un Dios hermoso, eres bello, Señor. Y te manifiestas en medio de la congregación, Señor, en medio de la alabanza. Y, amado Padre, queremos pedirte que también te manifiestes en medio de la meditación de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a través de mí, Padre, con contundencia, con claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y transforme nuestras vidas, Señor. Que podamos aquí salir renovados, Señor, con un mayor entendimiento en cuanto a cómo operas, cómo obras en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser discernidos de tu voluntad en ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De esas veces que el Señor no te deja en paz y es, vamos a hablar de esto, ¿sí? Y resulta que es un tema que lo hemos tratado así por partes aquí, allá y en diferentes temáticas, pero nunca lo he tratado de forma directa, clara y contundente, y es muy, muy importante. Y vamos a hablar de temática de Dios detrás de las circunstancias. Y van a ver a qué me refiero con esto. Esto es importante, chicos, porque me temo que al momento de estar aconsejando y viendo platicando con algunos de ustedes y gente fuera de la iglesia que nos ha tocado aconsejar, estamos viendo la problemática o viendo la problemática de que están padeciendo la misma situación que los israelitas, en donde están resintiéndose contra las personas y contra las circunstancias que están viviendo. Sí. ¿Sí te acuerdas de los israelitas, esa nación cabezona, nómada en el desierto, que salió de Egipto? Bueno, algo similar estaba pasando con el pueblo de Israel, en donde estaban siendo abrumados por las circunstancias y situaciones que estaban viviendo, y por las personas que veían a su alrededor que posiblemente eran las culpables. Y tú y yo hemos vivido situaciones similares, en donde ves la circunstancia difícil y te abrumas, o te desanimas, o te enojas por lo que estás viviendo, o las personas a tu alrededor que están permitiendo situaciones o que no te correspondieron como debe ser, o no están siendo fieles con lo que te prometieron, o no te están proveyendo, o te están tratando mal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y uno se empieza a resentir por ese tipo de situaciones, al igual que lo que pasaba con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel era claro e evidente que Dios los había sacado de Egipto. ¿Sí? Los había sacado de Egipto y era Dios el que los estaba enviando al desierto. Era claro, era muy evidente. Y empezaba en el desierto una serie de problemáticas que eran ordenadas y eran propiciadas por Dios. Una de ellas, por ejemplo, fue la falta de agua. Y los israelitas ven la falta de agua, ¿y qué es lo primero que ven los israelitas? Los israelitas primeros que ven es Moisés y Aarón, nos metieron en este problema. Sí. Es inmediatamente lo que ven, dice en Éxodo 17:3. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Fíjate contra quién se estaban levantando. ¿Contra quién? Contra la persona que ven, contra Moisés. Lo mismo pasa con la falta de comida. Oye, Dios ahí proveyó agua, confirmando que era Dios el que estaba sacándolos de Egipto y llevándolos por ese desierto. Pero aún así, empezaron a haber situaciones de hambre. Y en Éxodo 16, del 2 al 3, vuelve a suceder la misma situación. Dice, ahí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Dios. No, contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este territorio para matar de hambre a toda la comunidad. ¿A quién estaban culpando? A Moisés y Aarón. Ustedes son los culpables. ¿Culpaban a Dios? ¿Veían a Dios? No. Sí. Oye, ante los retos de la tierra prometida, oye, que resulta que hay gigantes y que las ciudades están amuralladas y que ahí son varones de guerra, etcétera, y se empieza a desanimar la gente. ¿Y contra quién se quejan? ¿Contra Dios? No, se quejan contra lo que ven. Dice en Números 14, del 2 al 3. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Fíjate, están murmurando, estaban quejándose contra ¿quién? Moisés y Aarón. Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Fíjate la situación, estaban quejándose contra Moisés y Aarón. Sí.
O la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Estaban ya hartos y fastidiados del liderazgo de Moisés y Aarón, porque ellos veían que ellos eran los responsables de la escasez de agua, que ellos eran los responsables de la falta de comida, que estuvieran en el desierto. Ellos lo veían a ellos como los responsables. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a rebelarnos. Y se rebelaron contra Moisés y Aarón. Fíjate lo que dice en Números 16, del 2 al 3. Dice, ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, que eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón. ¿Contra quién? Moisés y Aarón. Les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Pregunta. ¿Quién puso como líder a Moisés y Aarón? Dios. ¿Quién los llevó ahí? Dios. ¿Y a quiénes veían? ¿Solamente a los israelitas? Solamente a Moisés y Aarón. O la sucesiva escasez de agua. En Números 20, del 4 al 5, dice, otra vez los israelitas, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Contra quién se están quejando? Contra los líderes, contra Moisés y Aarón. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a ese terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Fíjate la queja. La queja era contra Moisés y Aarón porque ellos estaban dirigiendo la nación a ese lugar. Pero ¿quién realmente estaba dirigiéndolos? Era Dios. ¿Sí? O en el largo recorrido del desierto. Estaban ya años viajando por el desierto y en Números 21:5 vuelven a quejarse. Dice, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua y estamos hartos de esta pésima comida. Hablando del maná. Imagínate. Se estaban quejando contra Moisés y Aarón. Y el problema, chicos, no era Moisés, no era Aarón, no era el desierto, era Dios. En el episodio, por ejemplo, de la falta de comida, Moisés le dice al pueblo de Israel, tratando de hacerles entender, no somos nosotros, es Dios. O sea, Éxodo 16:8 dice, el Señor añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará de comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. O sea, aquí Moisés está diciendo, ve, ¿quién está realmente detrás de nosotros? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién era? Era Dios. ¿Sí? Ante la falta de agua, Moisés vuelve a hacer el hincapié. Dice, ¿por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. Dice, provocan al Señor. Y luego Moisés va con Dios y le dice en el versículo 4 del capítulo 17 de Éxodo, dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. ¿A pedradas? Pedreadas. Esas son bien feas. Pedradas. Imagínate, estaban a punto de linchar a Moisés y a Aarón por la situación que estaban viviendo. ¿Y quién era el responsable? Dios. Dios era el responsable. Oye, ante la rebelión de Coré, dice Números 16:11, en realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan, pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? O sea, Moisés y Aarón están, chicos, vean detrás de la situación, vean detrás de las personas. Es Dios el que está propiciando todo esto. ¿Sí? Y Dios lo mostraba, chicos, daba muestras de que realmente era Él. ¿Sí? Una y otra vez hacía cosas para hacerles ver, soy yo, no son los líderes, no son la gente que tú ves a tu alrededor. ¿Sí? El pueblo de Israel vio las señales y los milagros de que, oye, la columna de fuego, la columna de nube durante el día para resguardarlos del calor, en la comida del cielo, el abrir el mar rojo, las plagas. O sea, ellos podían ver que era ¿quién? Era Dios. ¿Y lo veían? No. Sí. De hecho, en episodios Dios tiene que hacer cosas así maravillosas para poder hacerle ver, soy yo. Sí, el que está detrás de Moisés y Aarón, por ejemplo.
Sí, ¿se acuerdan cuando hizo florecer el bastón de Aarón? Así como que todos pusieron los bastones de los líderes y solamente el bastón de Aarón que volvió a florecer. Era Dios el que estaba haciéndole ver, hey, soy yo el que está detrás de esto. Haciéndoles ver, dándole un vislumbre de, no vea las circunstancias, no veas a las personas, veme a mí. Sí, pero no lo vieron. Vivían por vista y no por fe. Y lamentablemente, chicos, así pasa con nosotros. Y me he topado que en las pláticas que he tenido con algunos de ustedes y con otra gente de otras partes, están batallando con la misma problemática que el pueblo de Israel estaba batallando. O sea, ven a veces la mano de Dios claramente que los toma para llevarlos a la situación, por ejemplo, en la que están viviendo. Sí. Oye, ven que era Dios el que propició la relación para que se casaran, por ejemplo. Y por las situaciones y cómo Dios movió las cosas, saben que fue Dios. Y luego empiezan las problemáticas. O sea, así como el pueblo de Israel, saben que Dios los sacó del pueblo de Egipto. Pero empieza el hambre, empiezan las problemáticas y ¿qué ven? Ven como responsable al cónyuge que le está haciendo la vida de cuadritos. Y no ven a Dios. ¿Sí me explico? Yo recuerdo la situación cuando estaba en Michigan. O sea, yo vi cómo Dios hizo el milagro de provisión y todo para que yo fuera a estudiar un año en el extranjero. Abrió todo así. Y algo que podía estar seguro era Dios el que me llevó allá. Pero hasta ahí llegó mi fe. Cuando estaba allá, las problemáticas empezaron a surgir. ¿Y sabes yo quién veía? A la gente que yo me estaba resintiendo contra la gente que me estaba maltratando. Porque yo dejé de ver a Dios. Sí. O sea, ¿viste cómo por algunos vieron cómo Dios los unió en matrimonio? Y luego no se explican por qué están viviendo un infierno. Cuando es Dios el que está detrás de ello. ¿O viste la liberación de Dios para tu vida en tu proceso que estabas viviendo? Y luego no te explicas por qué hay problemas de diversa índole como relacionales o de escasez. Dices, Señor, pero tú me liberaste, ahora ¿por qué estoy viviendo este tipo de problemáticas? Sí. ¿O viste la provisión milagrosa y luego llegas a un proceso donde, Señor, no hay nada de recursos, no hay agua, no hay alimento? Sí. Lamentablemente así pasa. ¿Sabes qué fue lo que pasó con Israel? Al momento de dejar de ver al momento de dejar de ver a Dios detrás de las circunstancias, empezaron a enfocarse a ver en las personas y las situaciones. ¿Y sabes qué pasa cuando dejas de ver a Dios detrás de las circunstancias? No disciernes sus propósitos. No los disciernes. Oye, había un propósito para que Dios los pasara por un proceso de escasez, de un momento de sed o los tratara con el maná. ¿Había un propósito? Claro que había un propósito. ¿Lo vieron ellos? No, que vieron ellos a las personas que le estaban haciendo la vida de cuadritos. ¿Sí me explico? Fíjate lo que dice Dios en cuanto a su propósito. Y conste, su propósito, aunque incómodo, era para bien. El propósito viene en Deuteronomio 8, del 2 al 16. Fíjate bien lo que dice. Recuerda que durante 40 años el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Primer propósito. Te humilló y te puso a prueba ¿para qué? Para ver si pondrías por obra sus mandamientos. Sí. Segundo, te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Segundo propósito. Señor quiere enseñarme a que no solamente de pan uno vive, sino de lo que sale de la boca del Señor, de su palabra. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti.
El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. ¿Para qué? Para que te fuera bien. Y pregunta, chicos, ¿discernieron los israelitas el propósito de Dios detrás de las circunstancias que estaban viviendo? ¿Discernieron el propósito de Dios? Aquí Dios está diciendo, oye, el propósito por el cual te llevé en el desierto era para probar si realmente me ibas a obedecer o no. Para enseñar, darte enseñanzas espirituales de que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Para probarte si eres fiel, para poderte hacer bien a la postre. ¿Sí? Y los israelitas perdieron de vista el propósito de Dios para la situación que estaban viviendo. ¿Y qué crees? Así pasa con nosotros, chicos. Así pasa con nosotros. O sea, los israelitas por no ver a Dios detrás de las circunstancias, perdieron de vista el propósito de Dios para esas circunstancias. ¿Sí? Lo único que veían es que no estaban viviendo su ideal y culpaban al que veían. Número 16, del 13 al 14, fíjate lo que dice. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto a una tierra donde fluye la leche y la miel para matarnos aquí en el desierto, y además ahora nos tratas como tus súbditos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos ni viñedos. O sea, ¿qué veían los israelitas? Veían a los israelitas, a estos tipos, como los responsables de su miseria. ¿Y eran ellos los responsables? ¿Quién era? Dios era el responsable de su miseria. ¿Sí vamos entendiendo? Y ellos estaban resentidos porque no estaban viviendo su ideal y estaban culpando a quien sí veían. Y lo mismo pasa con nosotros, chicos. Tú ves que alguien te frustra tu ideal, ¿y a quién culpas? A la gente que ves. No, es que mi papá, no, es que mi hermano, no, es que mi... Si es Dios detrás de eso, pero como no ves a Dios, no ves sus propósitos. Y por causa de hecho, como no veían, como lo único que veían es que no estaban viviendo su ideal y culpaban al que sí veían, porque no veían a Dios detrás de eso, se amargaban la vida por ello. Un episodio donde estaban los israelitas. La situación es patética, pero se asemeja mucho a lo que vivimos muchos de nosotros, chicos. Número 11, del 4 al 10, dice: al populecho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos los pescados que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones, puerros y cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. O sea, estaban viendo y dice, ya estamos hartos, fastidiados de maná. Y luego, ¿sabes qué hicieron? Versículo 10 dice: Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban cada una a la entrada de su tienda. ¿Te imaginas? Todas llorando por su situación miserable fuera de sus tiendas. Dice, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. ¿Estás consciente? Ellos estaban frustrados porque estaban amargados, llorando, lloriqueando, porque no es que tenemos esta situación. No estaban viendo el propósito de Dios, estaban viendo la situación de inclemencia que estaba permitiendo Dios en sus vidas. ¿Y culpaban a quién? Moisés. Y culpaban a las personas que veían. ¿Sí? Su falta de discernimiento, chicos, les ocasionó juicio y castigo. Por no ver a Dios detrás de las circunstancias, les vino juicio y castigo. Su falta de discernimiento, chicos, lejos de ayudarles a cumplir el propósito de Dios para sus vidas, solo les trajo más juicio y más castigo. Fíjate lo que pasó. Por ejemplo, en el caso de cuando se empezaron a quejar
porque estaban hartos y fastidiados de la larga travesía en el desierto. Ahí se quejan. ¿No se alinean a mis propósitos? Órale, serpientes. Y serpientes venenosas. Sí. Dice en Números 21, del 6 a 7. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran. Y muchos israelitas murieron. ¿Sí te ha tocado la situación en donde tu hijo está llorando por una tontería? Y le dices, ¿quieres que tenga una razón para llorar? ¿Quieres llorar en serio? Te voy a dar una buena razón para llorar. Algo así estaba haciendo Dios. Dice, vas a lloriquear por lo que sea. Sí, ok, te voy a dar una buena razón para que llores. Sí. Y el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Ahora sí, vamos bien. Pero vas entendiendo. Es lo que ocasiona eso. Sí. No te alineas al propósito de Dios y quieres lloriquear por la situación que está ordenada para tu bien. Tal vez incómoda, pero ordenada para tu bien. ¿Quieres lloriquear por eso? O que te va a dar Dios una buena razón para lloriquear. Números 16 del 3 al 5, es otro episodio. ¿Dios qué hizo? Abrió la tierra, hizo que se lo comieran a los rebeldes. Así, y se los tragó. El dicho de trágame tierra es bíblico, chicos. Literal. ¿En serio? Y no solamente se lo tragó la tierra, sino cayó fuego, los consumió, vino fuego del Señor y los consumió. Dice, por ejemplo, Números 16 del 32 al 35. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que lo rodeaba huyó cuando ellos oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Estaban de pues sí, tremendo espectáculo. Sí. O sea, lo único que tenían que hacer era... Lo único que tenían que hacer era ver a Dios detrás de las circunstancias por las cuales estaban pasando y discernir sus propósitos y alinearse. Pero no lo discernieron. Ellos estaban frustrados por lo que estaban viviendo y estaban culpando a los líderes, a la gente que veía, ¿sí? El otro dice, entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. O sea, la tierra se traga a unos, fuego ardiente cae del Señor y consume. En otro caso, Dios los hirió con un horrendo castigo. O sea, están quejándose porque no había carne, no había comida, más que puro el mugroso maná que no les gustaba. Entonces Dios se les envía codornices, Números 11 del 32 al 34. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después les distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Ataba, porque ahí fue sepultado el pueblo glotón. Ándale, chicos. ¿Por qué, chicos? Porque, mira, Dios les dio lo que querían, ¿sí? Pero trajo juicio. Y eso es lo que pasa. Si tú te empeñas en tus propósitos, en tus planes, y no desciendes los planes de Dios y te alineas a los de ellos, Dios te puede dar lo que tú quieres, pero lo vas a lamentar. Exactamente. Lo vas a lamentar. Sí. Y mi preocupación, chicos, es que estamos perdiendo de vista a Dios. Cada uno de ustedes en la situación que están viviendo, que estemos pasando la misma situación que el pueblo de Israel. Mi preocupación es que te estés hundiendo, dejándote vencer por las circunstancias que estás viviendo. Porque no estás viviendo los propósitos de Dios en la circunstancia que estás viviendo. O porque no estás viendo el propósito de Dios, no estás discerniendo sus propósitos y estás alargando sus procesos para tu vida. A veces pensamos que Dios perdió el control de nuestras vidas y que tenemos que hacer nuestras fuerzas y así manipular circunstancias, personas para lograr que la voluntad de Dios haga nuestras vidas cuando no es así. Mi temor, mi preocupación es que veas solo las personas y las circunstancias y no a Dios detrás de ellas. Es mi grave preocupación. Varias personas que me ha tocado aconsejar en las últimas semanas era esa situación donde
no, es que mi papá me hizo esto y quejándose amargamente. Y es, ¿really? O sea, ¿no ves a Dios detrás de tu papá? Es que mi esposa me hizo esto. ¿Really? ¿No ves a Dios detrás de tu esposa? Es que mi esposo está alargando el proceso, está haciendo esto y lo otro, y amargados y resentidos porque no ven a Dios. Igual que el pueblo de Israel. Como si Dios hubiera perdido el control, y el control lo tomaron esas personas sobre sus vidas. Sí. Mi temor es que aunque hayas visto, por ejemplo, claramente la mano de Dios llevándote ahí a donde estás en esa situación, porque hay gente que dice, no, es que yo sé que Dios me trajo a esta relación, por ejemplo, a este matrimonio o a lo que tú quieras. Sí. Pero aquí ya estoy sufriéndolo con el pueblo de Israel. Sí, yo sé que Dios me sacó de Egipto, pero este desierto está terrible. Está caliente. Sí. Y aunque han visto la mano de Dios claramente que los lleva ahí, han perdido de vista a Dios. Y han perdido de vista a Dios de tal manera que no ven a Dios detrás de las circunstancias que están viviendo actualmente. Y están empezando a hundirse. Sí, porque no tienen su carne como los israelitas, porque están padeciendo algo de agua, están padeciendo algo de sed, o están comiendo el muroso maná. ¿Sí explico? Por lo mismo, porque chicos, esto sucede porque cuando no ves a Dios, acuérdenme chicos, eso sucede porque cuando no ves a Dios, pierdes de vista sus propósitos. Y es fácil pasar de vista, dejar de ver a Dios. ¿Por quién ves todo el día? Ves a tu cónyuge que te haciendo el cuadritos, ves a tu colega de trabajo, ves a las personas, a las circunstancias, eso es lo que ves. Pero para ver a Dios tienes que usar los ojos de la mente. Sí. Y cuando no ves a Dios, no estás discerniendo sus propósitos. Y es esta falta de discernimiento lo único que hace es que trae más castigo a tu vida, o un trato más severo. Porque si no te alineas a esos propósitos, es que estás empeñado con los tuyos. Igual que el pueblo de Israel, y ya viste cómo le fue. ¿Sí me explico? Gente que yo recuerdo, es que yo quiero que entrar a tal escuela, bla, 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 y las puertas se cerraron y todo amargado. Y le digo, ¿really? O sea, tan fácil pierdes de vista a Dios. O sea, tú ves a Dios paniqueado porque no entraste a la escuela que tú querías. Tú ves a Dios así histérico porque tus propósitos se echaron a perder. Es Dios el que está permitiendo todo eso. Pero lo pierdes de vista y te hundes. ¿Te hundes? Sí. Y cuando no te empeñas y demás y tratas de manipular personas, circunstancias, situaciones y demás, y lo que viene a traer Dios es castigo. Sí. Recuerda. Si pierdes de vista a Dios detrás de las circunstancias, perderás de vista sus propósitos. Y si pierdes de vista sus propósitos, te resentirás contra lo que ves. ¿Me explico? Hay muchos casos, chicos. Sí. Oye, casos de que de hecho, esto de ver a Dios detrás de las circunstancias es el corazón de mucha de la consejería que nosotros damos, chicos. Porque pierde de vista a Dios, te hundes. Gente que llega, nos ha tocado en estas últimas semanas, como les he estado diciendo, personas que llegan conmigo, es que mi esposo no cambia, me está haciendo la vida de cuadritos. Y de sentido contra su esposo. ¿Y dónde dejas a Dios? O sea, ¿piensas que Dios ya perdió control de tu vida? ¿No ves solo el propósito de Dios para lo que estás viviendo? No es que mi esposa me humilló y no me valora y solamente me menosprecia y me cuestiona constantemente. Y de sentido contra la esposa. Yo platicando con una persona así, dije, porque algo que el Señor te lleva es a ya no ver a las personas en las circunstancias. Inmediatamente ves a Dios detrás de eso. Y ves sus propósitos. La persona toda abatida por lo que estaba viviendo y digo, wow, qué genial. Y él, ¿por qué? Porque ya vi a Dios y ya vi el propósito de esa situación. Y él se lo explico. Y él, sí, ¿verdad? O situaciones donde, oye, es que Dios no me sana y estoy con puros achaques y demás. Y pierden de vista a Dios. Y están nada más con la cuestión física, nada más. Cuando es un asunto donde Dios está tratando cosas en nuestras vidas. Sí. O están alargando el trato.
O hermanos, me ha tocado hermanos en la fe que están pasando rachas de pobreza y de humillación tremendas en sus vidas. Y nunca voltean a ver qué Dios está queriendo hacer con sus vidas. Al contrario, resentidos por lo que están viviendo. Sí. Y luego se resienten y dicen, ¿por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿O por qué permitió esta crisis en mi matrimonio? ¿Por qué permitió que mi hermano y mi familia se enojaran contra mí? Y bla, bla, bla. Por eso a mí me tachan de loco de que me salen con una tribulación y yo, wow, qué genial. Y Dios, ¿qué? ¿Por qué? Porque ves el propósito de Dios. Si ves a las personas, te vas a hundir. Si ves a Dios, ok, Señor, ¿qué estás tramando? ¿Qué te trae, Señor? Sí, es verdad. ¿Por qué, chicos? Porque los maduros siempre ven a Dios detrás de las circunstancias que están viviendo. Moisés, por ejemplo, famosa frase de Moisés, dice Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo ves al invisible, chicos? ¿Cómo ves? Ojos, unos lentes especiales. No, es que mueven algunas cosas. ¿Cómo ves al invisible? Ves a Dios detrás de las circunstancias con los ojos de la fe. Sí. Y Moisés dice, se sostuvo en medio de la crisis de la posesión porque estaba viendo a Dios detrás de las circunstancias. Sí. David, ¿sabes por qué no se rebeló contra la autoridad? No se rebeló contra la autoridad porque él veía a Dios que estaba a cargo de ella. Una vez que tuvo la oportunidad de matarlo, dijo, no. Le dijo, paró David a sus siervos, dijo, no, David. Dijo, no lo mates. Porque ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido de Dios? Seguro el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo en batalla. O sea, diciendo, Dios está a cargo y Él se va a hacer cargo de él. Fíjate lo que estaba viendo. Sí. Pierdes de vista a Dios y ¿qué haces? Pues aquí yo mero. Sí. Dice, el Señor me libre de que mate al que Él que ha ungido, pero toma tu lanza y jarra de agua que está junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. O tampoco se resintió contra los que lo estaban maltratando. ¿Se acuerdan cuando huyó de Absalón, de Jerusalén, porque Absalón lo estaba persiguiendo? Iban en camino, en la huida, saliendo de Jerusalén, y una persona se levanta a insultarlo. Y fíjate la respuesta de David en 2 Samuel 16, del 9 al 10. Dice, ¿cómo es posible que este perro muerto, dice uno de sus oficiales a David, le dice a David, ¿cómo es posible que este perro muerto, que está hablando de Simei, el que lo estaba insultando, maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisaí, el hijo de Sarbia. Déjame ir y cortarle la cabeza. Dame más tantito, ándale. Fíjate lo que hizo, le dijo David. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para tenerla? Vóytelas. ¿Estás consciente? O sea, ¿a quién vio David? ¡A Dios! Es que me cuestiona, es que me insulta. ¿Ya viste a Dios? O José vio que sus enemigos eran usados para los propósitos de Dios. Génesis 45, del 5 al 7. José le dijo a sus hermanos, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Tú y yo hubiéramos hecho una venganza sutil así, si yo ya vendí todas sus propiedades, van a ser mis esclavos. Pero no. Dice, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra en estos 2 últimos años, Dios durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes, para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. ¿Vio a sus hermanos? No, vio a Dios detrás de sus hermanos. Jesús, chicos, es experto Jesús en esto. Le sacó provecho a los que lo traicionaban. Tú y yo estaríamos, me traicionó. Siendo la pity party a todo lo que da. Sí. Mateo 26, del 26-23 dice Jesús, uno de ustedes que acaba de comer este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Fíjate lo que dice. Me va a traicionar y lo paró
No, dijo, no, de hecho tiene que suceder porque es la voluntad de Dios para mi vida, como está escrito. Dice, pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Eso, o sea, tu traición va a ser tal propósito para mí, pero a ti te va a cargar el payaso. En pocas palabras. Sí. Y le sacó provecho esa traición, chicos. No la paró. De hecho, le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le dijo directamente. Le dijo, o sea, el mal que quieres contra mí, apresúrate, que me urge cumplir mi propósito. ¿Tú le harías eso? Qué fuerzas. Sí. Bien. Tú y yo estaríamos, Juditas, no hagas eso. Pero ¿qué veía Dios, chicos? Jesús veía a Dios detrás de las circunstancias y veía los propósitos de Dios para esas circunstancias. Decía, es necesario que suceda. ¿Sí vas viendo? ¿Vas entendiendo? O a sus opositores. ¿Se acuerdas cuando llegó la posesión con los soldados y todo? ¿Sí? Y llegan a apresarlo. Y sus discípulos llegan a defenderlo. Y muy mala puntería. Iban a matar a uno de los soldados y lo único que alcanzó fue la oreja. Sí. Y el Señor ahí tiene que ponerle la oreja otra vez. Órale. Sí. Era de noche, se tuvo que haberse fijado cómo quedarle bien la oreja, no al revés ahí. Fue el primer trasplante de oreja. Primer trasplante de oreja. Pero Jesús le dice, le dice Pedro, ¿crees que no puedo pedirle acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? O sea, Pedro, estoy utilizando a esos tipos para cumplir mi propósito. No me interrumpas esto. No estorbes. Y a veces queremos estorbar a la gente. No es que está sufriendo. A veces es Dios el que está detrás de eso. ¿Sí me explico? O incluso a las autoridades establecidas, Jesús le estaba sacando provecho. Fíjate, Jesús no veía a Pilato. Fíjate a quién veía Jesús. Dice Jesús cuando Pilato estaba cuestionando a Jesús, Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, a ti, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Fíjate lo que dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera entregada ¿por quién? Por Dios. ¿A quién estaba viendo Jesús detrás de Pilato? A Dios. Pilato, tú has sido puesto por Dios para llevar a cabo el plan de Dios en mi vida. Sí. ¿Estás entendiendo esto? Porque la gente madura es lo que hace. No ve a las personas, no ve a las circunstancias, ve a Dios detrás de ellas. Sí. Aún, ¿sabes? Le sacó provecho a los demonios Jesús. Es genial, me fascina cómo hace esto Jesús. Dice Jesús. Dice 1 Corintios 2, del 7 al 8. Dice Pablo, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo, ¿quiénes son los gobernantes de este mundo? Los principados y potestades y huestes de maldad. ¿Sí? Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberlo entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí estás consciente de esto? O sea, Jesús estaba sacándole provecho a Satanás y sus huestes de maldad, chicos. Pregunta, ¿Jesús veía a Satanás y sus huestes de maldad? No. ¿A quién veía detrás de Satanás y sus huestes de maldad? A Dios. Y le sacó provecho. De hecho, hay gente que se siente abrumada porque los ataques de Satanás y demás, y pierden de vista a Dios. ¿Y quién está detrás de Satanás? Mira, algo que vemos en varios talleres es que la única razón por la cual Satanás sigue libre es porque Dios le saca provecho. Pero a veces perdemos de vista a Dios y nada más vemos a Satanás y nos amedrentamos a todo lo que da. Imagínate Jesús, nada más he visto a Satanás. Es que siento una opresión y el enemigo va a venir contra mí y me va a querer matar. ¿Te imaginas a Jesús? Sí, estaba panicado. Estaba angustiado por la situación de sufrimiento que iba a vivir, sí. Pero sabía que era la voluntad de Dios. Cuando supo que ya está confirmada que era la voluntad de Dios, para esto he venido. Sí. Pero qué fuerte. Le estaba sacando provecho al enemigo. Eso me recuerda
al sueño que les había dicho que estábamos varios de nosotros en una especie de parque, pero estaba con una reja y afuera del parque había osos y animales salvajes, asemejando al enemigo. Y estábamos resguardados porque había una reja, ¿sí? Entonces estábamos seguros. Pero en eso, ¿se acuerdan que les platiqué? Apareció un monstruo en medio de donde estábamos. Y ese monstruo parecía como que de una mezcla de sangre y de carne y demás. Y se hace persona y me agarra del cuello. ¿Sí te acuerdan que les platiqué? Que me agarra el cuello y que lo veo y le digo, es espagueti. Y que le doy una mordida. Y cuando le doy una mordida, el demonio ese pone la cara de espanto. Así que ese tipo que le pasa. ¿Por qué? Porque cuando ves a Dios detrás de eso, ¿sí? Dices, si Dios permitió que entrara y que afectara, es para mi bien. Tengo hambre. Y lo utilizas para tu provecho. ¿Sí me explico? Lo mismo que estábamos pasando con Sammy cuando se le rompió su diente. Dice, Señor, guárdanos del mal. Y si tú permites que nos pase algo mal, ayúdanos a pasar victoriosamente la prueba. Imagínate. O sea, si lo permites, Señor, es porque va a ser para su bien. Porque ¿quién está viendo? ¿A Satanás? No, está viendo a Dios detrás de las circunstancias, detrás de los personajes que te están afectando. Por eso es tan importante ver a Dios detrás de esto, chicos. Es el secreto de todo cristiano maduro. No deja de ver a las personas. Ve a Dios detrás de ellas. Sí. Ya no se hunde. Al contrario, ve una situación y ¡wow! ¡Qué genial! Sí, la gente se va a quedar así medio, ¿por qué? ¿Qué onda? Porque tú ya viste a Dios y ya discerniste el propósito de lo que estás viviendo. Sí. Pablo también hacía esto, chicos. ¿Se acuerdan las aflicciones que pasó en Asia? Pablo habla acerca de ellas en 1 Corintios. Y vio Pablo el propósito detrás de ellas. Fíjate lo que dice 2 Corintios 1 del 8 al 9. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. O sea, dice Pablo, nos fue terrible. ¿Sí? Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pero fíjate lo que dice, versículo 9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. ¿What? Pablo, encontrando un propósito a esa situación agobiante de estrés, de sufrimiento que estaba viviendo. Porque ¿qué vio Pablo detrás de las circunstancias que estaba viendo? A Dios y sus propósitos para lo que estaba viviendo. Sí. O Pablo también, cuando vio a Dios detrás de las circunstancias, detrás de Satanás que estaba afectando su cuerpo. ¿Se acuerdan? Dice Pablo que en 2 Corintios 12:7 dice, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás. Es un demonio que estaba afectando su cuerpo. Dice, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Estás entendiendo? Pablo diciendo, sí, hombre, estoy siendo perturbado y me está afectando en el cuerpo físico, pero es Dios. Y le estoy utilizando para mi propósito. ¡Wow! ¿Estás viendo esto? Tú y yo estaríamos, sí, estaríamos ahí arrastrando la toalla ahí queriendo, sí. Pero Pablo veía a Dios detrás de eso, que estaba en control perfecto y estaba enseñándole, oye, hijo, te estoy resguardando del orgullo que estás teniendo, problemas de orgullo que estás teniendo. ¿Estamos entendiendo, chicos? O vio también a Dios detrás de las enfermedades y muertes que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios. Oye, le escriben los de Corintios a Pablo una carta, oye, Pablo, pues mucha gente se está enfermando y algunos ya partieron con el Señor. ¿Qué pasó, Pablo? Sí. Y Pablo les dice en 1 Corintios 11, del 28 al 30, dice, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa del Señor. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Detrás de la enfermedad, detrás de la muerte, ¿a quién estaba viendo Pablo?
a Dios y diseñó el propósito. You bet. Dijo, chicos, esto es Dios dándoles pau. Pónganse en orden. Si no, va a venir más. ¿Vas entendiendo esto? El problema, chicos, es que estamos más enfocados en nuestros ideales que en el propósito de Dios. Nos absorbemos con lo que queremos hacer y no en lo que Dios quiere hacer. Cuando la Biblia dice en Proverbios 19:21, el corazón genera muchos proyectos. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes proyectos? Pero dice, pero al final prevalecerán los designios del Señor. Y tú, es que no se hicieron. Pues no eran designios de Dios, mi chavo. Pero si no pierdes de vista a Dios, va a discernir sus designios, sus propósitos. ¿Vamos entendiendo? O sea, y a veces, chicos, creemos que nuestros ideales son la voluntad de Dios. ¿Sí les ha pasado que piensas, es que esto seguramente Dios sí lo quiere para mi vida? Sí, y creemos que cuando alguien bloquea eso y frustra eso, está frustrando la voluntad de Dios. Yo recuerdo esa situación cuando estaba empeñado con una relación con una chica, la primera novia que tuve, y mi papá no quería. Y yo, así en mi manipulación, es que mi papá es como faraón que no quiere dejar salir a Israel de Egipto. Está obstruyendo los propósitos de Dios para mi vida. Sí, la verdad, así lo manejaba. Sí, yo estaba seguro de que mis proyectos eran la voluntad de Dios, mis ideales. Y cualquiera que los bloqueaban estaban realmente frustrando la voluntad de Dios para mi vida. Sí. Cuando Isaías 46:10 dice, todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. En pocas palabras, a Dios nadie le frustra nada. ¿Sí me explico? Dios no está en el cielo como que, ay, hijito, todos los planes que tenía para ti frustrados porque tal persona no te hizo esto o aquello. Y a veces así tratamos a Dios, a veces tratamos eso. Y tú sí, ¿para que sí, Señor? Sí, ya, soy miserable. Es verdad. Sí. Mira, si algo se frustra, es que no era la voluntad de Dios. Sí, para ti. Sí. Hay cosas que hay ideales de Dios que Dios quiere que se hagan. Nuestra obediencia se frustra, sí. Pero para tu vida, lo único que puede frustrar los planes de Dios eres tú, no la gente alrededor. Sí. No puedes culpar a Dios de eso. La realidad, chicos, es que no queremos ver a Dios detrás de las circunstancias, muchas veces porque simplemente no queremos aceptar su voluntad, porque no es agradable. Es que soy hija de Dios y Dios no puede permitir que me traten así. ¿Quieres que te platique lo que te trataron al Hijo de Dios? Es que hay gente que me dice, es que Dios no quería que frustraran mi boda. ¿Really? No quería es que yo quería entrar a tal o cual escuela. O es que cualquier cosa, chicos. Muchas veces lo que Dios hace, los planes de Dios se contraponen a tu naturaleza pecaminosa, lo que vimos la sesión pasada. Sí, y duele en la carne, duele morir a ti mismo, pero acuérdate que es un requisito continuo del Señor para tu vida. Dios dijo que si quieres seguirlo tienes que negarte ¿a qué? A ti mismo. O sea, tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo. Sí. Y cuando pensamos eso, chicos, pensamos que Dios perdió el control de nuestra vida. Sí, la gente a nuestro alrededor frustró los maravillosos planes de Dios para mi vida. ¿Qué será de mí? Y Mateo 10, del 29 al 31 dice el Señor, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? ¿Sí conocen los gorrioncitos, los pajaritos? Sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. O sea, ni un pajarillo mugroso cae en tierra sin que Dios lo permita. Y Jesús dice, y todos los discípulos así como, pues no, Dios cuida a los pajaritos, pero a mí sí me deja. No, dice Jesús, lo aplica. Dice Jesús, y Él tiene contado a ustedes aún los cabellos de su cabeza.
¿Tú has contado tus cabellos? ¿No? Te reto que lo hagas. Bueno, Dios se toma la molestia incluso de contar tus cabellos. ¿Sí? Y dice el Señor, si ni un pajarito cae en tierra sin que mi Padre lo permita, o sea, ¿cuánto más? Dice, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. O sea, Dios diciéndote, Dios no ha perdido el control de tu vida. Los planes que Dios tiene para tu vida no se han deshecho. La problemática es que has perdido de vista a Dios y ves a tus enemigos nada más, o ves a la gente que te está dañando nada más. Y ves nada más tus propósitos y tus planes y tus proyectos y no los propósitos de Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? ¿Pierdes de vista a Dios? Mira, te hundes. Y me ha tocado en estas últimas semanas muchos así, gluc, 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 gluc. Miren, meditando en esta temática, me di cuenta que ha sido una forma reiterada en la que Dios ha trabajado conmigo. Y si la única forma en la que he podido vencer en situaciones difíciles en mi vida, de hecho, en todos los procesos de Dios en mi vida, la única forma en que he podido salir adelante, victorioso, es porque he visto a Dios detrás de las circunstancias que me rodean. Sí. Cuando mi papá me hacía la vida de cuadritos, yo oraba, Señor, cámbiame mi papá, bla, 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 bla. Dios venía conmigo y me decía, no voy a cambiar a tu papá, soy yo el que voy a tratar en tu vida por medio de tu papá. ¿A quién vi? A Dios detrás de mi papá. Y fue mi papá el que me enseñó a ser humilde, me enseñó a humillarme, me enseñó a autoridad, me enseñó a obediencia. O sea, muchas cosas que quería tratar Dios conmigo a través de mi papá. Pero si hubiera visto nada más a mi papá, hubiera frustrado, ¿sí? O el episodio que les he platicado en Michigan, que la familia donde fui allá a Michigan me odiaron los hijos y querían matarme estos chicos. Y me hacían la vida de cuadritos. Yo sabía que Dios me había llevado allá milagrosamente, por la forma en que se vio. Yo sabía, ok, Señor, me trajiste aquí, sé que tú me trajiste porque la forma en que te moviste. ¿Pero qué onda con esto? ¿Ya me abandonaste? Y estaba sufriendo el infierno. ¿Te ha pasado que llegas a un lugar donde sabes que Dios te llevó, pero no es lo que esperabas? Dices, en la torre, aquí Dios me abandonó. Es como que, hijito, está muy difícil, ahí te ves. Y ahí el Señor decía, viene el Espíritu y me dice, ¿no te das cuenta de lo que estoy diciendo? Yo, no, Señor. Si me haces ver. Si me haces el favor de enseñarme. Dice, estás aprendiendo a amar a tu enemigo, a ser perdonador, a ser humilde, a contestar bien por mal, etcétera, etcétera. Sí. Y el Señor me llevó a un entrenamiento, pero pensé que el Señor me había abandonado igual que el pueblo de Israel. Y si no hubiera visto a Dios detrás de las circunstancias, ¿hubiera vendido? Pero cuando ves a Dios, le sacas provecho al enemigo y todo demás. Al punto que dije, Señor, no me saques de aquí, hasta que hayas terminado el proceso. Y vi a las personas que estaban detrás de mí, que estaban haciendo las cachadas que me hacían, y yo me ponía al tiro para, ok, vamos a responder bien. Y entonces, ok, Señor, estoy aquí poniendo en práctica lo que me estás enseñando. Porque eso se trata, chicos. Me alineé a lo que Dios quería hacer y a las cuantas semanas estaba ya saliendo de ese lugar. Pero salí porque veía a Dios detrás de eso. O la situación económica en mi familia. Oye, me tocó vivir con un papá muy agarrado. Sí. Agarrado del dinero, así, no me lo suelto. Le pedía a mi papá algo de dinero y siempre me decía, ponlo en oración. ¿En serio? Ponlo en oración, tú ponlo en oración. Saludos a mi papá. Pero pero para un adolescente, chicos, era muy crítico porque, oye, típico, estás en la época donde sales a muchas partes, al cine, al boliche y demás, y están los jóvenes que salen, y estás en la etapa donde no trabajas, estás con becas, estás estudiando, y tu papá nomás no tiene un 5. Y es ahí frustrado porque la situación económica crítica, o sea, que no podías disfrutar con mis amigos, y Dios ahí detrás de ello, detrás de las circunstancias, me dice, hey, soy yo. Sí.
estoy permitiendo eso para que escribas el libro que tienes que escribir. Y yo, chale. Entonces ahí Dios obligándome a esa situación. Pero si no hubiera visto eso a Dios, ¿le hubiese sacado provecho? No. Sí. O la zarandeada que me dio Satanás una vez. Perturbación, así, cosas que estaban sucediendo. Y que Dios permitió para que aprendiera obediencia. Sí. Dios tuvo que enseñarme eso. O los tiempos de frustración, los estancamientos de mis proyectos. Yo recuerdo que situaciones donde ya no ves qué más tiene que cambiar. ¿Les ha pasado? No ves qué más cosas estás tratando, pero nomás no avanza tu vida en muchas cuestiones. ¿Quieres que te diga? ¿Eso qué, Señor? Muéstrame qué más, ¿sí? Y el Señor viniendo fiel a mostrarme. O el caso, por ejemplo, del caso de la boda. Tuvimos oposición de muchas partes, mi esposa y yo. Y mi esposa estaba paniqueada en muchas cosas. Es que, ¿estás seguro? Estamos haciendo bien. Y yo estaba súper emocionado. Yo, ¡wow! ¡Genial! Y no estaba sucediendo nada que yo pensaba, y nada de lo que pensábamos. Pero yo estaba, chicos, disfrutándolo de lo lindo. Sí. Yo estaba disfrutándolo porque yo veía a Dios detrás de las circunstancias. Yo nomás recuerdo pensaba con Dios, Señor, ¿qué historia estás escribiendo? ¿Y para qué propósito lo quieres hacer? Sí, yo tenía que alentar a mi esposa porque no veía las personas y todas las cosas que estaban oponiéndose. Y yo la verdad lo estaba disfrutando. Sí. Y así con diferentes situaciones. Oye, recuerdo situaciones donde Dios nos movió de Guadalupe aquí a San Jerónimo. Sí. Oye, el estrés porque íbamos a convivir ya más cerca con mi familia y demás, el propósito que yo tenía o no, era angustiante. Sí. Y si ves a las personas, sí, y si ves a tu cónyuge, te vas a hundir. Pero ves a Dios, que Señor, que estás tramando. Sí, y mi esposa pudo ver a Dios, sí, y se convirtió en uno de sus periodos de mayor bendición. Igual, por ejemplo, el carro que teníamos. Oye, sufríamos con él. No podíamos abrir la cajuela porque se caía en la cabeza. Así como, sí. Y el oso, donde quiera que íbamos. Pero veíamos a Dios detrás de eso. Ok, Señor, ¿qué estás tratando con nuestro orgullo? O el flujito que operan. Sí. ¿Por qué, chicos? Porque la madurez se manifiesta en el arte de ver a Dios detrás de las circunstancias que estás viviendo y de discernir ese propósito de Dios para esas circunstancias. Tú pierdes de vista a Dios y tú estás mostrando tu grado de inmadurez. Sí. Dios le saca provecho a esas personas que te caen mal, a esas personas que te hacen cosas, a esas personas odiosas, e incluso a los demonios que vienen a fregarte la vida. Sí, lo hace para tu bien. Pero pierdes de vista a Dios, te hundes. Y muchos cristianos, por perder de vista a Dios, están estancados en los procesos. Sí. ¿Es por eso lo de las enfermedades? Enfermedades, situaciones, a veces Dios, y es algo que hemos visto. Oye, situaciones donde veíamos en los casos de algunos de ustedes, oye, ¿por qué Dios está permitiendo esta situación? Y era para que te arraigaras en la fe, ¿sí? Para que aprendieras a pelear, etcétera, para muchas cosas. Por eso, oye, llega la gente contigo problemada y Dios espera que tú proveas este discernimiento. Es que mi esposa me maltrata. Y tú, Dios detrás de ella. ¿Qué está queriendo hacer Dios contigo? Sí. Y es algo que vimos en matrimonio, en un manicomio. ¿Se acuerdan? Que dijimos, ok, Dios quieres que cambie a tu cónyuge. Primero, Dios está tratando contigo. ¿Qué quiere hacer Dios a través de tu cónyuge que te está torturando? Sí. Hay muchas cosas, chicos. Por eso oye, ver a Dios te permite discernir sus propósitos y emocionarte, ¿sí? De cómo puedes aprovechar las circunstancias a tu favor. Te lo repito. Dios no ha perdido control de tu vida. Tus enemigos no te controlan tu vida. Tu familia no controla tu vida, no está echando para tu vida. Los demonios que te atormentan no están echando para tu vida. Es Dios detrás de ello. Pierdes de vista a Dios, te vas a hundir. Ves a Dios detrás y dices, ¿qué, Señor? ¿Qué estás tramando? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y vas a encontrar el propósito detrás de eso.
de cómo puedes usarlo para tu bien. Oye, Señor, ¿qué quieres que forjar y cambiar en mi corazón? Oye, ¿quieres tratar conmigo? Enséñame humildad. Pues poquito y cooperando y me humillo. Sí. No quiero alargar el proceso. Oye, ¿quieres que aprenda a perdonar? Perdono, Señor, ya. Sí. ¿Quieres que aprenda a escuchar la aprobación tuya antes que la aprobación del hombre? Por eso me está viniendo mucha desaprobación. Me aplico. O sea, empieza a discernir, oye, ¿qué quieres forjar en mi corazón, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Quieres capacitarme en algo? Te aplicas y te capacitas. Dios tiene un propósito para cada situación que estás viviendo. Oye, ¿qué quieres que ponga en práctica, Señor? A lo mejor Dios tiene la situación que te estás viviendo para que pongas en práctica lo que has aprendido. Y te mantiene ahí hasta que pongas en práctica eso. ¿Sí? O a lo mejor lo está permitiendo para probar algo en tu corazón. Tu fidelidad, tu obediencia, tu fe. ¿Sí? Hay cosas que Dios quiere probar. ¿O qué, Señor? ¿Qué quieres probar? Recuerdo la situación cuando estaba batiendo con los impuestos. Y era la tentación de no pagar y hacerte con la suya. Y era, ok, Señor, no, aquí estás probando esto y no quiero estancarme en este proceso. Voy a saber las cosas como debe ser. Órale. Toma la decisión. No tenía con qué pagar y Dios provee milagrosamente. Pudimos ver la mano de Dios. Sí. ¿O qué experiencia para mi propósito quieres darme? A veces que Dios permite situaciones que vivas solamente para equiparte para un propósito. Que pases por una situación de tribulación, de dificultad, así como Jesús tuvo que sufrir por nosotros para compadecerse y empatizar con nosotros y ser el sumo sacerdote que se identifique con su dolor. A lo mejor Dios quiere hacer algo similar. ¿O qué obra o beneficio Dios te permitió en esa situación para que tú hagas una obra que Dios quiere que tú hagas? Sí. A lo mejor Dios te lleva a una situación como me sucedió la anécdota que les he platicado, que me lleva así a Suiza. Y yo, Señor, ¿por qué me trajiste allá, aquí? Y era, ok, discerniendo, tratando de ver, para compartir el evangelio a tal y tal persona. Sí. Estás con la antenita viendo a Dios detrás de las circunstancias. Lo pierdes de vista, igual que Pedro, mi chavo. Dejas de poner la vista en el Señor, hundido. Sí. ¿O qué peso de gloria eterna quiere añadir Dios en tu vida? Situaciones en nuestra vida donde mi esposo y yo hemos pasado situaciones difíciles, el Señor nos ha dicho, es para tu gloria eterna. Sí. Y estos detalles los hemos visto a profundidad en el taller de mente renovada. Sé que esto ya lo saben. Pero quería recordarles esto, chicos. Porque no quiero verlos hundidos. No quiero verlos resentidos ni con su papá, ni con su hermano, ni con su cónyuge, ni con nadie. No pueden resentirse. ¿Sí? Porque es Dios detrás de eso. Es que Moisés nos trajo aquí al desierto. ¿Really? Es que estamos pasando muchas dificultades. No hay agua, no hay alimento. Y Moisés es el culpable. ¿Really? ¿Perdiste de vista a Dios? ¿Ya te hundiste? ¿Estás perdiendo todos sus propósitos? Y recuerda lo que vimos, Dios diciéndole a Moisés, los pasé por esto con este y este propósito. Y no lo discernieron. Reprobado. Y murieron en el desierto. ¿Quieres salir de la situación? ¿No quieres alargar los procesos de Dios para tu vida? Discierne qué Dios quiere hacer contigo y aplícate. Porque no es casualidad nada de lo que estás viviendo. A Dios no se le ha salido de control tus circunstancias, tus relaciones, tus problemáticas. Nada de lo que estás viviendo. Si hubiera estado 40 meses en lugar de 40. Sí, Jesús aplicó, oye, ¿qué onda con esto? Sí. Oye, a veces donde Dios quiere tratar muchas cosas en nuestro corazón, de humillarnos, de aprender a perdonar, de aprender a salir de la crítica y demás. Pero estamos en Babilonia y luchando y persistiendo por nuestra carnita como los israelitas. Es que no hay carne. Y el Señor, dame la carne. Y cuando te da la carne, cuando te da lo que quieres, te la lamentas. Sí. Porque no importan tus propósitos, chicos. No importan tus proyectos, lo que tú quieras hacer o no. Es qué quiere ser Dios en esta situación. ¿Qué quiere tratar conmigo? Tallermente renovada vimos. Lo que Dios quiere hacer es hacerte a la imagen de Cristo. Sí, tu santificación, tu glorificación, tu salvación.
y las buenas obras que Dios tiene preparado para ti. Eso lo vimos, chicos. No lo pierdas de vista. Lo pierdas de vista, mira, en problemados. Ves a Dios y la gente va a llegar contigo contando sus problemáticas. Tú, ¡wow, qué genial! Y te van a quedar con cara de what, como así me pasa con algunos de ustedes. Digo, ¿por qué, onda? ¿Por qué what? Sí, porque Dios quiere hacer esto, quiere tratar esto. Ya viste que Dios quiere hacer, que está tramando. Y te emocionas y dices, wow, ya encontré el propósito. Y te alineas. Y es la única forma en la que avances en tu caminar cristiano, chicos. ¿Me explico? Que Dios te dé ese discernimiento para ver las cosas, a Dios detrás de las circunstancias que estés viviendo, chicos. Que no lo pierdas de vista jamás. Y que puedas ver la buena voluntad que Dios tiene para contigo en medio de esa situación. Porque si sigues viendo a la gente, a tu esposo, a tu hermano, a tu cónyuge, lo que tú quieras, te vas a arrepentir, igual que los israelitas. Sí. No quiero terminar sin antes hacer una invitación a las personas que nos están sintonizando para que le entregues tu vida a Cristo. Tal vez tú has estado viviendo tu vida hasta ahorita como tú quieres, haciendo tu voluntad y no la del Señor. Conscientemente has querido ignorar la voluntad de Dios y no has deseado someterte a ella. Mi invitación es a que vengas a Cristo y que te arrepientas. El Señor promete darte el perdón de pecados y darte la vida eterna. Si tan solo estás dispuesto a rendir tu vida por completo al Señor Jesús y creer que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz y que resucitó el tercer día para darte vida eterna. Y si tú estás dispuesto a hacer esto, Él te promete cogerte, abrazarte, limpiarte de todo tu pecado, darte la vida eterna y darte su Espíritu que te va a ayudar a vencer en medio de todas las circunstancias que estás viviendo. Si quieres hacer esto, quiero guiarte en esta oración. Ahí cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos y no los tuyos. El día de hoy me arrepiento. Te pido que me limpies de toda mi maldad. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te entrego mi vida. Te invito a que entres y mores dentro de mí, Señor, y que me transformes por completo. Yo creo que eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esto genuinamente, se va a manifestar. ¿En qué sentido? Si te arrepentiste, vas a buscar a Dios en su palabra, vas a empezar a leer la Biblia y vas a empezar a congregarte. Tienes mucho que aprender de parte de Dios y Dios te salva y te integra a una familia que es el cuerpo de Cristo. Entonces busca una iglesia cerca de tu casa. Si no, contáctanos y te ayudamos a encontrar una. A todos los demás, chicos, ¿cuántos hundidos hay todavía? ¿Cuántos resentidos con las cosas que están viviendo a su alrededor? ¿Cuántos amedrentados todavía por Satanás están viviendo en vez de sacarle provecho? Parece Satanás te estaba agarrando y tú, en vez de darle la mordida para sacarle provecho, estás todo amedrentado, pensando que Dios ya perdió el control de tu vida. Vamos a orar, que el Señor nos saque de esta situación. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a verte a ti, Señor, y no al hombre. A verte a ti, Señor, y no a las circunstancias, Padre. Ayúdanos, Señor, danos el discernimiento, danos la sabiduría, danos la revelación para ver tus propósitos detrás de cada circunstancia que estamos viviendo, Señor. Que no culpemos a los Moisés y a los Aarones que vemos, Señor. Que no culpemos al desierto que vemos, Señor. Sino que podamos discernir tus planes, tus propósitos, que te vamos a ti, Señor. Para que podamos aprovechar, Señor, esa voluntad que es para nuestro beneficio, Señor. Que tú quieres hacer para nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.